Finanzas. Debemos ser capaces de interpretar la economía. Hablemos de lana. El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras empezar a invertir. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge Seáñez, soy empleado, autoempleado, emprendedor y tu compañero de este podcast de finanzas. El día de hoy estamos grabando a distancia y con un invitado que tiene mucha experiencia con varias empresas y ya un tema a nivel nacional, con Sergio Su. Sergio Su tiene su empresa de marketing Wonton y una empresa y su restaurante de ramen, uno de los más reconocidos allá en la Ciudad de México y que tiene varios años. Aparte de que ha dado servicio a empresas como Coca-Cola, Bacardí, entre otras, pero pues le digo a él que nos platique. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Jorge, y un gusto estar aquí con ustedes. Pues nada, yo soy una persona que he tenido la fortuna de vivir de lo que más me gusta hacer, y para eso, además de involucrarme con empresas, o sea, tal cual para lograrlo, he tenido que crearme mis propias empresas, o sea, mis propios negocios, y poder aportar valor para poder lograr vivir de lo que más me gusta hacer y no depender de alguien más. Entonces, creo que en eso cerraría como mi presentación. O sea, como que sería eso aglomera todo, ¿no? Por ahí he hecho miles de intentos de muchas cosas. Bueno, no miles, estoy exagerando, pero sí algunas, casi cientos de ideas. He prototipado cosas, he hecho de andar muchas otras desde muy chico. Entonces, creo que, pues no sé, creo que En integral todo el servicio que se ofrece. claro, o sea, en esta curva de aprendizaje lo que vi es que para lograr realmente poder llevar a la realidad mis ideas, tenía en un principio que hacerme cargo yo y ya después poder compartir y tener una estructura que me ayude a que no solo sea para mí, sino que también pueda ayudar a otras personas a poder vivir en un lugar, o sea, poder vivir y trabajar en un lugar que puedan dar rienda a su creatividad. Claro. Oye, si quieres lo separamos un poquito para que pueda entender la gente la parte de tu empresa. Inicialmente el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante de ramen? Gorigori Ramen. Gorigori Ramen. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Cuándo fue que lo creaste? ¿Cómo fue que comenzaste con tu empresa? Bien, Gorigori Ramen lo empezamos en abril de 2020, encerrados en la pandemia. Órale. Entonces ya actualmente sigue funcionando. Perdóname. Sí, escalando, estamos volviéndonos ya restaurantes. Empezó entonces como algo más chiquito y ahorita ya está establecido como restaurante. ¿Quieres que cuente toda la historia? Sí, adelante. Digo, es tu espacio. En realidad es como va aprendiendo la gente de la experiencia de otros empresarios. Digo, siempre acaban platicándonos lo mismo. El tema del emprendimiento es un tema que no es para todos. En la temporada pasada siempre cerrábamos preguntando, ¿es sencillo emprender? Y todos nos dicen que no, pero pues es de lo que aprenden la gente que nos escucha. Y en algún momento, pues sí, obviamente me gustaría que nos platiques qué tan importante fue el tener aterrizado presupuesto, cuánto dinero necesitabas para arrancar y demás. Pero adelante, es todo tu espacio. Venga, pues yo empecé a emprender como a los 13 años, sin saber que estaba emprendiendo, solamente que mi vida me ha llevado mucho a caminos muy autodidactas y muy autosuficientes. Raro, o sea, por ahí una amiga que lee esas cosas de registros, ¿cómo se llaman? Achásicos, ajásicos. No sé. Soy como medio, no sé, no recuerdo. Alguien de la audiencia ya nos dirá cómo se dicen y en los comentarios seguro lo pueden poner. o en algún lado, ¿no? El chiste es que por ahí me leyó que en algún momento de otra vida yo fui un elefante que perdió su tribu, ¿no? Que de pronto tuvo que hacerse cargo de sí mismo. Y eso venía a este mundo como a aprender a disfrutar mi experiencia de humano y confiar en mis tribus. Entonces, sí, tiene sentido porque desde chico, pues siempre me ha costado trabajar en equipo, en otras cosas, pues no sé, como que las cosas cuando las hacía yo solo siempre salían mejor. Entonces, eso pues sí me generó un tema de control, ¿no? Entonces, de niño, no sé, así de allá por los años 1997, 98,
Sí. El internet era muy lento y yo era de esos que se conectaban en las noches para no interrumpir el flujo de llamadas de mi familia y tenían internet que tenía que compartir con pues, todos. Entonces me desvelaba navegando por internet, absorbiendo información y bajando música. Entonces, cuando aprendí a usar los MP3, aprendí también a grabarlos de la tele porque me daba mucha flojera esperar las descargas. Entonces, tenía una capturadora de video que le lograba sacar videos de MTV y piratamente pues, los bajaba, ¿no? Entonces, esos videos de MTV los convertía en MP3 y los escuchaba como canciones, ¿no? Como si fueran las descargas de Napster, de Ares y demás. Entonces, cuando un día platicando a mi papá le cuento, me pregunto, oye, ¿y un día puedes convertirme estos cassettes de unas, como, eran como eran recepcionistas de una empresa y había un control de calidad de sus llamadas, ¿no? Como ahora te dicen, estas llamadas pueden ser grabadas para registro de calidad. Y entonces digo, pues sí, claro, pues esos cassettes los puedo convertir en MP3 y te los puedo dividir en llamada uno, llamada 2, llamada 3, llamada 4. Y me pasé, ¿qué? Y entonces me dijo, te pago 500 pesos por cada CD. Y pues me daba, perdón, por cada cassette, ¿no? Y yo, jalo. Entonces tenía 13 años y acabando de la escuela, me ponía a hacer esto y era como el niño que, oigan amigos, ¿qué onda? ¿Vamos a Six Flags o vamos al parque de diversiones? Vamos a comer. Y pues mis amigos todavía no ganaban dinero y era como de, yo los invito, vamos. Entonces, desde esa época empecé a ver que pues había algo que yo no sabía, yo sabía y que los adultos no sabían, ¿no? Entonces, de ahí siguieron las páginas web, empecé a hacer páginas web también como esa edad, y de pronto lo mismo, o sea, se convirtió en una conversación de adultos, y entonces, pues Sergio sabe hacer páginas web, entonces ya le vendía páginas web a adultos, ¿no? A diversos personajes que aparecían en la vida, y yo sin querer ya estaba haciendo marketing digital desde esa edad, ¿no? Entonces, el tema del versus de mi vida es que crecí en una dualidad donde yo tenía todo este espacio que yo no sabía que era como mi superpoder, mientras yo quería desarrollar un superpoder que era jugar béisbol profesional. Entonces, yo era un niño chaparrito, gordito, que de pronto desarrolló y pues ya tenía toda la configuración para sí lograr jugar béisbol profesional. Entonces, toda esa parte de mi adolescencia estaba en la dualidad de entrenar 7 horas diarias y luego pasar otras 7 horas o más en la computadora jugando Age of Empires o haciendo páginas de hobby, navegando, aprendiendo a programar, diseñando. Entonces, eh, esta dualidad pasó y pasa la vida que pues el Internet se convierte en un tema social. Y entonces con las redes sociales y las conversaciones y todo eso me atrae muchísimo. Cuando dejo de intentar jugar béisbol profesional como a los 18, 19, entro a la escuela, me interesan muchísimo las humanidades y empiezo a estudiar psicología. Y eso me llevó a poder entender mejor a la gente, a dejar de ser un nerdazo introvertido y demás, a empezar a poder tener una vida mucho más social. Ok. Pausa. Es que al lado pasó una moto, ¿no la escucharon? No se escuchó. No se escuchó. Todo bien. Buenísimo, entonces ahorita le puse pausa para que se vaya la moto porque ni Dios me deja. Ya está, personas con egos frágiles. Espero no haber herido susceptibilidades de gente. Y coincido contigo. Pero bueno, entonces, a partir de ahí, una puerta que me abrió al mundo del marketing digital fue crear un blog que se llama Apolorama. Y con Apolorama empezamos a hacer notas en internet con un blog y empezamos a cubrir eventos, pero nosotros no sabíamos que cubríamos eventos, solo íbamos de fans y de espectadores y narrábamos lo que pasaba en nuestras redes sociales, que eran Hi-Fi, MySpace y el blog. Entonces, y hacíamos fiestas. Éramos un colectivo de DJs y de pronto éramos gente nerd, que pues en la escuela nadie nos pelaba, pero en las noches vivíamos fiesta, esta onda de la música electrónica, íbamos a afters, empezamos a conocer bandas, DJs de esa época, ahí estamos hablando del año
2006, 2007. Entonces, en el año Sí. 2006, Oye, por me ahí, estás hablando de hecho de redes sociales que digo, ahorita en la actualidad creo que nadie más que la gente de nuestra generación sabe qué es High Five, qué es MySpace y todos estos que estás platicando. Pero sí, luego, yo soy modelo 85, a mí me tocaron entonces. yo soy 83, entonces sí andamos más o menos. Y, Sí, y entonces empiezan a subir al blog toda esta parte que documentan en las noches. sí, o sea, era una vida que decían y estos cuates que de plano en la escuela pues, no éramos populares, pero te empezamos a tener seguidores y demás. Entonces, los mismos amigos de la escuela nos empezaron a seguir, empezábamos a hacer cosas y las marcas empezaron a regalarnos cosas, los productores de eventos nos empezaron a invitar a poder cubrir cosas de una manera mucho más como pues natural y no tan de prensa, ¿no? Entonces nos metíamos al backstage, tomábamos fotos con el celular o con una cámara point and shoot de 3.2 megapíxeles. Y así empezamos a tener como esta situación que no sabíamos qué pasaba. Ujú. Y luego esto también, pues de alguna manera, pues no sabíamos vender display en internet porque pues todavía no estaba tan desarrollado. En la escuela no nos lo enseñaban y pues no era pues, eso es, o sea, como medio, nuestras principales referencias eran los medios tradicionales. Entonces Ujú. tratábamos de vender banners como si fuéramos una revista y no como un medio de miles de impresiones, etcétera. Y una de las formas en las que pudimos subsistir fue dar servicios de agencia de marketing digital. Entonces dábamos servicios de hosting, de desarrollo de páginas, diseño y empezar a llevar las redes sociales de algunas marcas. Ok. Y así es como conocí a Vic, porque coincidimos. En tanto me costó trabajo de como entender cómo se comercializaba, Ujú. que era igual de otro amigo de las redes, el muñecón. Por ahí, si lo buscan en Spotify, es el muñecón, el auténtico Lounge King, que es un personaje radial, pero en su vida real es un gran amigo del marketing y de la publicidad. Ok. Eh, Él conoció a Mako Domínguez, que es la directora de una agencia de publicidad que se llama Kingdom, y ahí es donde conozco a Vic, porque de pronto ahí con esta situación yo no sabía cómo comercializar tan bien lo que hacía, y de pronto entré a un mundo de como semigodines, de agencia de publicidad, pero con mucha más estructura y con clientes más grandes. Entonces empiezo a ser director digital en esta agencia y empiezo a enfrentarme a retos mucho más interesantes, pero también empiezo a aprender cómo funciona realmente la industria. Y ahí, digamos, en estos como casi 2 años que estuve ahí en esta empresa, me di cuenta que lo mío, pues no era estar en un esquema donde yo no tuviera em, la última toma de decisiones. El control de las decisiones, ok. Más allá del control era como de, pues sí me gustó colaborar con otros, con más personas, Ujú. pero a la vez yo decía que pues la paridad entre lo que nosotros le otorgábamos de valor a la empresa versus lo que ganaba yo, pues ya no era parejo. Entonces dije, pues bueno, creo que ya aprendí y creo que ahora puedo aventarme yo solo. Entonces ahí fue como de agradecerle mucho todo este periodo de tiempo, todo lo que aprendí, Ujú. hacer sinergia con ellos también, porque yo seguía aportándole un valor que ellos no tenían y seguimos haciendo cosas de alguna manera itinerante, intermitentemente, luego seguimos colaborando en proyectos, pero ya no yo dentro de la empresa. Entonces, creo que eso fue muy, muy padre. Y a partir de ahí me aventé como Apolorama slash agencia y con unas situaciones mucho más como más robustas, argumentos, conocimiento, la forma de tratar de servicio con el cliente, la seriedad, la estructura y todo eso seguí aprendiéndolo con muchos más peldaños, ¿no? O sea, no llegué y fue todo perfecto, sino ahora yo tenía que hacerme cargo de un equipo mío, ¿no? Contrataciones, en la elección de gente, el tema comercial, pero pues seguía haciendo todo yo solo. Entonces, en lugar de ser empresario, me estaba convirtiendo como en una especie de autoempleo. Tu empleado, claro. Entonces, creo que tampoco está mal. Yo soy muy fan del autoempleo y lo viví por mucho tiempo y creo que es muy cool. Sin embargo, soltar y dejar de tener el control fue uno de los principales retos que logré sobrepasar y sobre todo aprender en los últimos pues, 12 años. Ujú. Em,
Esto ya cuando les estoy hablando de esto fue como en el año 2014, 2015. Y entonces, al ver que esto no funcionaba para mí, porque seguía teniendo horarios muy complicados, entregas muy complejas, etcétera, pues tuvieron que cambiar muchas cosas. Ujú. Hasta ahora no estamos hablando nada de comida, es pura industria de la publicidad y la comunicación. Entonces, Apolorama cobró un vida de una manera mucho más de crear conceptos, tener ideas y producirlas para que esto se conviertan en propiedades editoriales o creativas que las marcas podían patrocinar. Ok, ok. De esa manera, Apolorama migró de ser como una agencia de creatividad a una agencia de contenido, O o una plataforma que crea contenido que puede ser brandeable. Ujú. Y una de esas ideas se llamó, se llamó, porque ya creo que ya murió como tal, pero evolucionó como Pokémon, ahora es Gorigori Ramen. La idea se llamaba Apolo Ramen. Entonces, un día que un amigo iba a abrir su negocio de ramen hace como igual 10 años Ajá. o 8 años por ahí, él empezó a hacer pruebas de menú y me invitó y le dije, oye, ¿ya te diste cuenta que estamos en una fiesta secreta de ramen? ¿Por qué no las hacemos? Y él siguió con su camino de emprender su negocio y yo me quedé con las fiestas y en algún momento intentamos colaborar, pero por lo mismo de los requerimientos operativos no se pudo. Yo conseguí un chef y empezamos a hacer las ideas y empezamos con una fiestita de 25 personas y terminamos con una de 500 y 1500 platos servidos en un día. Órale, y, o sea, no es algo precisamente establecido, es como tipo los dark kitchen que no existen, pero tú la rentas y haces, digo, para los que no conocen el concepto de dark kitchen, la comparación es algo así, o sea, tú de repente es un pop-up, o sea, un evento. Esos eran pop-ups. Estas fiestas eran pop-ups. Yo Ajá. rentaba un lineal. Pues Ok, imagínate, lo hicimos en un jardín, luego la hicimos en un edificio en construcción en hey, la Colonia Santa María de Rivera, aquí en la Ciudad de México, en un edificio que todavía no estaba acabado, lo hicimos en un cuarto piso, teníamos la vista de la ciudad, este, pero eso era obra negra, que le pusimos lámparas, o sea, muchísimas, tapizado de lámparas chinas, mesas y pues un fogón ahí. Empezamos a servir platos en unicel porque era lo que teníamos. Ahora ya aprendimos que eso es contaminante, ¿sabes? Como que era la marca, o sea, ya sabemos que era contaminante, pero la marca y la huella de basura que dejamos es alta, entonces todo eso cambió. Eh, Luego, pues ya compramos platitos pues, retornables, ¿no? Entonces compré muchísimos platos retornables porque pues, no sabía que iba a ser tanto, pero tenemos que escalar. Y en la última fiesta, pues teníamos una fiesta ya con patrocinadores eh, y logramos tener ahí 500 personas, servimos como 1500 platos, pero una fiesta pop-up. Entonces ahí me dio el pie a pensar que podría pues montar un negocio de comida. Empezó la inquietud. Un día fui con una novia que tenía un evento de comida y me encontré a alguien muy relevante de la escena gastronómica que yo ni lo conocía. ujú, Oye, tú eres el del ramen. Y yo, pues, ¿cuál? Hice una fiesta, pero pues, yo no tengo un negocio de ramen. Sí, yo fui a tu fiesta, estuvo padrísimo. Y yo, órale, qué cool. Y pues ahí fue como de, ¿qué? ¿Cómo que te ubican ya por el ramen? Hiciste unas fiestas, no tienen que ver con el negocio, la industria real de la gastronomía. ajá, Mientras pues me cortaban las alas, por eso ya no mi novia, pero fue como me generó muchísima más curiosidad y dije, ¿tiene sentido? ¿Puede haber algo? Un día igual fui a comer con Mako y ella me dijo, oye, vi lo de tu fiesta y ¿qué onda? ¿Cuántas personas metiste? Le dije, pues como 500, vendimos tanto. ¿Por qué no abres un restaurante? Podrías ya vender todo eso todos los días. Y yo, sí puede ser, sí puede ser. Pasó la pandemia, hubo esa ruptura, pero antes de eso. Y entonces yo estaba como en el inter de cocinar más. Entonces yo ya había hecho una receta casera con los ingredientes y como Dios me dio a entender y mi familia tiene ascendencia china, entonces yo he comido sopa de fideos toda la vida, como la receta de la abuela, ¿no? Entonces el ramen se convirtió en algo muy cercano a mí siempre. Y ahora que yo tenía pues, mucho tiempo libre en la pandemia, todos los proyectos se pararon. ujú. Los ramen se convirtió en algo que pues, me generaba mucho placer, ¿no? Hacerlo, producirlo y en casa hacer ramen para los amigos y demás cuando llegaba. Entonces, para mí, ¿no? Entonces, un día en la pandemia
dije, pues necesitamos seguir con el recordatorio de marca del Apollo Ramen y entonces hice un giveaway con la receta de ramen. Háganla en su casa, en las redes de Apolorama. Entonces, la gente, pues sí, la recibió, pero era como de un, ¿por qué no nos ayudas a hacerla tú? Y regalas los ramens, no, porque seguro sabe más rico que lo que yo puedo hacer en casa. Y yo, va. Pasó eso y dije, pero ahora cómo los mando, porque pues no voy a dar mis toppers, ¿no? Entonces, eso es mal, los voy a volver a ver. Entonces dije, no, 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 no. Y aparte también hice para amigos, entonces había hecho un hoyón de ramen y se me ocurrió mandarlo en unos vasos de caguama, de esos de micheladas, de litro. Ajá, sí. Serví un ramenzote, o sea, no iba a ser el ramencito, era un ramenzón. Entonces, eh, se lo mandé a mi socio Apache y de pronto me dice, oye, está súper práctico, me lo tomé del vaso, no necesito plato, Ajá. increíble, estaba delicioso. Le dije, oye, pero ya viste que los que mandé los pudimos haber vendido. Entonces mandé como 10. Dije, pues imagínate 10 ramens al día, creo que no estaría mal para empezar una cocinita, ¿no? Y entonces 3 semanas después, bueno, no 3 semanas después, en ese momento como que empezó la aventura. Era el abril de 2020 en la pandemia. Empezandito la pandemia, entonces. Yo tenía ahorros, ¿no? Dije, con estos ahorros o podría tomarme unas vacaciones de un año y no trabajar a ver cuánto me dura, pero pues soy muy inquieto y dije, no, pues no. Entonces empezó la pandemia, la aventura. Patch, le digo, oye, ¿qué hacer ramen en tu casa? Y jugamos con la receta. Y eso pasó. Y a los 2 días ya estábamos haciendo ramen, se lo mandamos a más amigos suyos, lo validamos y les gustó un montón. Empezamos a ver que había como un boom de ramen. También otros restaurantes empezaban a mandar delivery, pero sus formatos eran súper complicados porque tenías que terminar de armarlo en tu casa. Y eso sigue pasando, porque los fideos son complicados. Entonces, el caldo, que no se te escurra la sopa, todo eso ya esa curva la pasamos por muchas situaciones. Entonces al principio fue híjole, es que empezamos a pedir, ¿no? De otros lados, fuimos a comer a algunos lugares que todavía seguían abiertos y de pronto fue no, es que esto o sea, no es práctico. La mejor versión era mandarlo en vaso. Entonces buscamos un vaso con fécula de maíz biodegradable y ese fue nuestro vaso. Y 3 semanas después de todo eso ya teníamos branding, idea de campaña, concepto, la entidad, una idea de cómo llevaríamos las redes sociales, a quién se lo íbamos a mandar de amigos. Y pues con otro amigo que también conocí en Kingdom, Santiago. Santi empezó otro proyecto de también hacer asados a domicilio en la pandemia. Entonces él había rentado un espacio con su ex esposa de entre cervecería y lugar de asados y había un huequito ahí, un espacio súper chiquito que podíamos empezar a usar y le dije a Patch, bueno, es ahora o nunca. Y antes de eso habíamos tenido la idea de en lugar de rentar un espacio, que uno de los negocios que más problemas iban a tener eran las fondas locales. Las fonditas de la esquina, la comida económica, iban a tener muchos problemas porque pues viven del tráfico de la gente que pasa. Entonces, Sí, estamos todos en cuarentenados. pues sí, entonces les dijimos, oigan, fuimos a varias, como unas 15, 20, a preguntarles, oigan, nosotros tenemos esta idea, vamos a hacer delivery, le entran y nos rentan su operación y nosotros pues, nada más les enseñamos a hacer las sopas y ustedes lo operan y nosotros nos dedicamos a vender. Que sería como un poquito similar a lo de Dark Kitchen, que era lo que comentaba ahorita, ¿no? O sea, rentar el espacio y toda tu operatividad para poder tener tu restaurante. ¿Sí? Exacto, nosotros nos hubiéramos dedicado solo a vender y ellos operaban, rentaban la operación. Y todo esto era un experimento, era un prototipo. Y la verdad es que nadie quiso. Entonces, ¿En serio? ¿Por? O sea, no daba ninguna explicación, simplemente la resistencia al cambio. no nos gusta tu idea, ni va a pegar. ¿Por qué te quieres colgar de algo que yo he tratado de hacer por muchos años? Me ha costado muchísimo trabajo crear esta fondita como para que tú vengas a vender sopas aquí. Entonces, como que no hubo un clic de idea. Sí. General, probablemente social, probablemente
pero pues nadie quiso. Entonces nosotros dijimos, nos vamos por de coraje que nadie quiso. Un día que fue que nos habían dicho que sí, nos gostearon. Habíamos llegado al lugar, nos dijeron, a ver, sí, espérense tantito y estuvimos como hora y media esperando. Simplemente nos dejaron ahí como olvidados en el lugar. Nos enojamos muchísimo y nos fuimos directo a la Merced a comprar todo. Quemadores, ollas, cucharones. Fuimos a buscar a Barrio Chino proveedores, y hasta ahora uno de ellos sigue siendo nuestro proveedor de importaciones. Bla, 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 bla. Todo como con menos de 20,000 pesos. Todo pasó rápido. Pum, primer tanda de ingredientes, fideos, vasos, todo. Y con ese kickoff, ya era la tercera semana, empezamos era finales de abril, Ajá. a vender y empezamos a regalarle también igual a los amigos y les empezamos a decir, oigan, ¿qué creen? Acabamos de abrir nuestra cocina, vamos a divertirnos un rato a ver qué pasa. Ajá. Ese primer mes ya habíamos vendido 1,000 ramens. Ok. Entonces, empezamos como Dark Kitchen con entregas totalmente sistema propio, Ajá. porque las plataformas, Sí, las comisiones son exceden y demás, ¿no? sí, pero nadie nos peló. O sea, había tanta demanda de entrar a las plataformas de tantos negocios que nadie nos peló, real. Oye, Sergio, te iba a decir un par de preguntas, pero son varias, empezando con toda tu historia desde el principio. El tema de las fiestas. Inicialmente, la inversión de la fiesta, ¿de dónde la obtienen? O sea, cuando dices, yo voy a hacer las fiestas de ramen, me aviento de la de acto uno tener mi fiesta de 20 personas a acto 2 tener mi fiesta de 500 personas. Inversión propia, recurso propio, ahorros, Sí, préstamo. claro. Claro, durante todos estos años he ahorrado para poder tener un capital de trabajo. ¿Ok? Sin embargo, el hack para la gente que no tiene capital de trabajo se llama preventa. Y entonces Ok. la preventa asegura tu inversión y también te ayuda a validar tu idea. Me lo imaginé un poquito así, ¿eh? O sea, pensaba de que yo, oye, pues a lo mejor yo posiciono también mi fiesta sin que todavía suceda la fiesta y te vendo el boleto previo a y lo que estás pagando el boleto, pues es mi capital de trabajo y es parte de mi ganancia y de ahí ya se va haciendo la bolsa más grande. Así fue como lo pensé en su momento. Sí, Sí, tal cual. O sea, creo que la validación, o sea, yo no sabía esto hasta que, digo, en el camino, em, pensar como diseñador es uno de los mejores aprendizajes que he tenido como emprendedor, porque el O- sprint de diseño, oye, la frase, ¿eh? desde Muy la de una. ideación, desde la ideación hasta el prototipado y la validación de tu hipótesis, es la mejor forma de asegurar que no pierdas en tu idea y te desaires como emprendedor, porque ideas locas todo el tiempo vas a tener. El problema más complicado es hacer realidad tus ideas. Hacer una idea realidad, pasar de lo onírico a lo tangible, es, es creo que el superpoder más grande que debes de tener como emprendedor. Oye, y acabas de decir la frase de esas frases matonas. O sea, porque sí, en realidad, pues el tema creativo, o sea, si hay algo que te obstaculiza o te detiene dentro de todo tu proceso de emprendimiento, pues el mismo tema de ser diseñador creativo te hace el destrabarte, el decir, tengo que buscar las formas de cómo y tengo la creatividad para hacerlo. Exacto, tal cual. Pero más, todos los creativos, todos los emprendedores, tenemos el ego enorme y algo de que nos puede llegar a ser toques de realidad es la velocidad en que logras hacer tus ideas realidad. ¿Ok? Entonces, hay veces que nos hacemos la vida así, nos ponemos tantas trabas y tantos no, pensando en que es algo imposible de lograr. Y a veces son solo 2 pasos. Y cuando haces las cosas más simples, es cuando más fácil a veces salen, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar una cosa, aquí tengo por el lado. En algún momento tenía una idea de hacer cosas que pues porque odio el tema me cae muy mal esta esfera de gente que tiene seguidores, hablan y de pronto anuncian y generan sesgo en internet. Tú sabes muy bien cómo se llaman esas personas porque se llaman influencers, ¿no? Sí, sí, sí. Soy ya- Se dijeron, debería haber una playera que diga, me cagan los influencers. Pues ¿por qué no hacemos una taza que diga, hay una gorra que diga, hay una marca que diga? Entonces queremos una marca de merch que se llama que diga. Y entonces, de pronto, ¿cuánto tiempo crees que se tardó en hacer esta taza que dice me cago en sus influencers?
Sí, 2 minutos, 5 minutos, digo, Nada, la torta ya está hecha, el brownie ya está hecho, ¡pum! Ya está. Entonces, simplemente una taza así se puede vender fácilmente porque la idea o el concepto conecta con las fibras emocionales de un cierto muy, público ideal y ya. Y no es hacer, y sabes perfecto cuál es tu ancho de banda como emprendedor. Porque dices, no voy a vender, o sea, es que para hacer un negocio tengo que vender millones. No, probablemente vendes 500 al mes, pero tu meta es vender 500 al mes. Véndelas como sea, pero véndelas. Por internet, con tus amigos, o como sea, véndelas. ajá. Entonces, si logras hacer eso, en la acción vienen un chorro de aprendizajes y hacks. Y Entonces, hacer un para punto intentar bien, hacerlo lo más corto posible. y hacer un punto bien importante el tema que dices del mercado, o sea, de que tocas fibras, por ejemplo, la taza, pues tocas las fibras de un mercado grande a lo mejor que nos cagan los influencers. Eh, pero también el tema de los ramen, yo he visto, a mí me gusta mucho la ramen, pero ahorita me viene luego a mi hermano a la mente que le fascina todo ese tema y ese tipo de comida y es todo un público, o sea, y tienen un perfil muy específico, entonces también hasta sencillo, digo, es ubicarlos y saber cómo vendérselos, ¿no? Que sería, Es que tú acabas de decir algo increíble que te va a dar la vuelta ahorita de lo que estás pensando. Nuestro mercado ideal en Gorigori, ajá, vírgenes de ramen. ¿son qué? Vírgenes de ramen. ¿En serio? Y Órale. nunca ha probado el ramen. Y Ah, eso viene poco. desde el trabajo estratégico, porque nuestro ramen express no es un ramen tradicional. Entonces, ¿qué pasó? Que parte del, y no me lo vas a negar, probablemente estoy escribiendo a tu hermano, y tu hermano puede ser una persona excéntrica que le gusta el anime o que le gustan las situaciones como japonesas. Y Sí. entonces, Estudio Gilby y todas las empresas japonesas de animación y de dibujos y bla, bla, y toda la cultura anime ha hecho que el Sí, ramen sea como muy específico. Entonces ha creado una tribu de puristas de ramen. Los puristas de ramen no son nuestros clientes ideales, porque nuestro ramen no es el mismo ramen que ven ahí ni que han probado en los restaurantes japoneses. La receta de Gorigori es una receta cantonesa, entonces, pues prácticamente es como la abuelita del ramen, ok. son los amigos. Entonces, el ramen en su evolución ha pasado por muchas situaciones, que eso puede ser otro podcast. Pero en nos dimos cuenta que nuestro ramen, por el formato, la portabilidad, el precio y la forma en la que comunicamos, porque nuestro objetivo es también volver a la gente virgen de ramen, experta en ramen, para que se vaya a comer a restaurantes. Ujú. No, o sea, ya estés listo, no sabes manejar palillos, no importa, cómetelo contenedor. Este, no tiene, o sea, tómatelo, se vale tomártelo del vaso y hacer ruidos y sorber. O sea, todas estas situaciones de etiqueta japonesa que es súper complicada. Si una persona está acostumbrada a comer hamburguesa, pizza, tacos, y luego le pones un instrumento nuevo, mucha gente no sabe comer con palillos. Entonces, hay una barrera cultural y social que aleja a toda esa gente de todos estos restaurantes, chinos, japoneses, asiáticos, porque es fancy, y eso fancy da miedo. O sea, ¿por qué voy a llegar a un lugar a ser el oso? No sé cómo, ¿cómo? Yakimeshi, ¿por qué soy yakimeshi? Yo quiero arrocito, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que teníamos un gran mercado mucho más fértil en la gente que nunca había comido, incluso comida japonesa, que en la gente que ya, porque iba a exigir la calidad y lo como de visión, ingredientes, porque incluso nuestros ingredientes, aunque son casi todos, no estoy hablando de la calidad, sino como la presencia de esos ingredientes en nuestra receta, el sabor por la situación de el tiempo de preparación, la operación, la cantidad de manos que lo operan, que cocinan en Gorigori. El tiempo que se tarda en pasar desde que está hecho, que se tarda, nosotros nos tardamos aproximadamente 5 minutos en hacer un ramen, porque es un ramen express. Decidimos llevar el ramen al territorio realmente de la comida rápida. Entonces, son 5 minutos para hacer un ramen y de ahí son 15 minutos para que los tengas en tus manos. Entonces, en menos de media hora tienes tu ramen en tus manos, fresco, recién cocinado, los ingredientes los sientes frescos, ¿no? Entonces, este ramen carece de todo el proceso largo de cocción de un ramen tonkotsu, de un ramen shoyu que tiene muchas más horas de cocción
el caldo tiene hueso de animales, nuestro caldo completo es vegano. Entonces, ya de ahí le podemos agregar proteína, pero si quieres comértelo sin proteína, ya es vegetariano. Y si quieres que sea vegano, puede tener fideo de soya y vegetales. Entonces, es muy maleable. Todo este tipo de cosas lo aprendimos en el camino y entonces, pues vimos que nuestro mercado ideal no era la sede expansión. Oye, y luego la otra duda que me da, ¿cómo pasas de tener 20 invitados en tu fiesta de ramen a tener 500 invitados? O sea, ¿todo esto es con una estrategia de redes o qué fue? ¿O de boca en boca como lo hicieron empezando tu proyecto? Claro, totalmente. Algo que nos gusta hacer y ha sido como clave de Apolorama es que en las fiestas hay escasez. Entonces, pues solo habían 500 boletos, no había más. ¿Sabes? Empezamos con 25 y solo había 25 boletos. Voy a hacer ramen para 25 personas y ya. Vamos ahora para 100, vamos a hacer ramen para 100, vamos a hacer ramen para 200 personas y ya. Entonces, es eso. O sea, si habían 500 personas, se vendieron 500 boletos, pero todo fue escalando poco a poco. Entonces, obviamente generó esto como de, me quedé afuera. Es lo que te iba a decir. O sea, también es una parte como de estrategia de venta, el de sentir de, no fui parte de, me dio el FOMO, o sea, totalmente FOMO. Que luego quieres estar ahí y por eso luego puedes empezar a escalonarlo y empezar a tener más comensales, más invitados en la fiesta. Y, o sea, se hace bien interesante. La verdad, hace unos episodios pasados tuvimos una mesa de trabajo con personajes de la economía naranja, acá en el estado de Chihuahua. Gente creativa, gente que ha empezado sus empresas incursionando en el tema del arte, la fotografía, en la escultura, en la pintura y en la producción, pero que lo empiezan de cierta manera y de ahí se desprenden otros tantos de sus proyectos. Y es un sector que creo que la gente durante mucho tiempo, o sea, no le puso la atención que ahorita debe, merece y que casos como el tuyo, como hablas muchísimo del superpoder, el mío fue tal que van para arriba. Digo, obviamente aquí en el estado de Chihuahua a lo mejor nos falta un poquito para estar ya como el centro del país en este tema de creatividad y en este tema de arrancar y aventarte y de tener una cadena de respaldo de gente que le puedes mandar, que te va a poder recomendar, porque pues somos más chiquitos acá, aunque estamos más grandes en extensión territorial, pero está padrísimo, o sea, que la gente pueda ver, empieza con una idea, empieza con mis ahorros y de ahí me voy, y el tema de ser creativo para hacer que avance, para hacer, ver de dónde sacas la lana, ver de dónde sacas y de dónde, cómo logras que tu empresa forme. Mi fórmula secreta es pensar que no necesito dinero para nada, porque realmente el dinero como tal no existe. Esa es mi creencia personal. Ok. Entonces, lo único que el dinero es una especie de, para mí el dinero es una especie de representación de tu energía y de la confianza que tiene la gente en ti. Ok. Entonces, cuando sueltas una idea y la logras prevender, estás traduciendo la energía de vida que le estás poniendo en el desarrollo de tu producto, que es una idea muy buena o mala o buena o lo que sea, pero la estás metiendo ahí. Y si la gente te la compra es porque la gente está confiando en ti. Sí, está comprando energía, básicamente, como dices tú, no es un servicio, no es algo tangible, está completamente comprando energía. Entonces, vivimos en la época donde ya no necesitamos tener nada tangible, ¿no? Todo puede ser muy digital. Y, por ejemplo, la preventa es algo increíble. Por ejemplo, Kickstarter, plataformas como Kickstarter, que te ayudan a diseñadores industriales de todo el mundo a generar, a vender sus prototipos y después, una vez que el video es tan bueno y venden la idea, sí, necesitas entregarla inmediatamente, estableces un compromiso de entrega. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la taza más cool, etcétera, y esta taza, no, o sea, es como de, pues, y de pronto la sueltas en tus redes sociales y nadie lo compra, probablemente es porque también estás impactando al mercado que es más difícil de lograr, que son tus amigos y familia. Creo que ese es uno de los peores mercados con el que puedes empezar como emprendedor. Entonces, el chiste es de primero definir a quién le estás hablando, a quién le estás resolviendo algo. Si resuelves, ya tienes, ahí realmente viene la carnita, porque entonces, si alguien tiene un problema y tú le tienes el antídoto, pues muy probablemente sí te va a comprar a ti. Pero si alguien no necesita de tu antídoto, del problema, probablemente
pues vas a quedarte como emprendedor de, híjole, pues mi idea no funcionaba. Y no es que no funcione, sino estás impactando a la audiencia equivocada. Entonces, una vez que pues tienes una idea, una gran herramienta es venderla a través de ads sociales o Google. Entonces, primero, prototipar, contarle al mundo la idea, tomarle fotos a tu prototipo. Ahí no necesitas hacer un prototipo, probablemente usas Canva para hacer estos mockups de inteligencia artificial rapidísimos. Y si ese mockup todavía ni siquiera lo has producido tangible, si ese mockup empieza a venderse, toda la preventa te ayuda a producir tu primera tanda. Entonces, la preventa tal cual es la mejor forma de validar un prototipo, asegurar el dinero de la producción y sobre todo asegurar tus ganancias de tu primera tanda. Ya después de ahí puedes decir, lo voy a reinvertir. Entonces aplicas lo del interés compuesto, ¿no? Entonces le dices, oye, pues mira, gané 3 pesos de esta tanda de cada 10 pesos le gano 3, pues voy a reinvertir y a lo mejor ya empiezo a ganar 6 o 4, o habla bien, vas haciendo tu tablita de Excel y pum, ya empiezas a escalar tu idea. Claro. Nosotros empezamos vendiendo 10 ramens. Ya en estos 4 años yo creo que debemos haber vendido fácil 50,000 o más productos de ramens y productos yo creo que cerca de más de 100,000. O sea, entre postres, aguas, galletas, paquetes de ramen, o sea, productos especiales. Entonces, esta misma forma de cómo nosotros trabajamos la validación de las ideas, lo hemos escalado con otros clientes de la agencia de comunicación, que ahora se llama Wonton. Ya no se llama Panorama forma parte de la agencia de comunicación, que diga, ¿no? Con las tazas, con las playeras Microsoft Press, etc, etc, etc. Entonces, creo que, como te decías antes, el tema de, primero, paso número 1, encontrar un problema. Luego, diseñar una idea y crearla, pensar, la imaginación, divertirte, pensando cómo lo resolverías. Y una vez que ya sabes cómo lo puedes resolver, prototípalo. Ya que lo prototipaste, busca gente que tenga el problema y le dice, oye, te doy mi idea para que veas cómo te sirve y ahí me cuentas, ¿no? Y si sirve, te funciona, ¡pum!, empieza a vender. Usa Facebook Ads, inviértele desde 100 pesos, o TikTok Ads, o Instagram, 100 pesitos, dirigida a la audiencia que realmente le va a importar y que le duele eso, y empieza a vender poco a poco. Entonces, empieza con un ancho de banda también tu tiempo, ¿no? Si tú con tus manos puedes hacer 50 piezas al día, bien. Y entonces empiezas a generar pedidos de 400, necesitas a lo mejor contratar a 4 personas más, mételo a tus gastos, empieza a escalar poquito, poquito, y de pronto, ya tengo una línea de producción de 20 personas. Ajá. Sí. Y empezaste tú con tus manos, con 50 piezas, porque sabías que 50 piezas eran lo ideal. Y ahora ya tienes 500 piezas diarias y así, y así, y así. Entonces, creo que eso es la forma en la que yo puedo aconsejarle a los emprendedores de no se limiten por el dinero, porque pues no todos hemos podido tener la suerte de empezar. Yo no vengo de una familia con dinero. Empezar a ganar dinero me costó mucho trabajo. Apolorama empezó a monetizar casi 6, 7 años después que empecé. Tuve que valerme por mí mismo, rascarle por todas partes hasta que empecé a ahorrar. Y una vez que empecé a ahorrar, ese dinero me ayudó a seguir trabajando cosas. Entonces lo he arriesgado al full, ¿no? Entonces ya al final me desapegué del dinero y el dinero lo único que hace es que si me empiezo a hacer flojo y no tengo acción, me quedo quieto y empiezo a ver una reducción en mi dinero, ¿no? Porque tampoco lo he puesto a trabajar. Pero igual, o sea, es parte de todo el aprendizaje de la vida. Oye, Sergio, está padrísimo y creo que de todos los episodios que he grabado, la frase esa que te aventaste es de las que más se me queda, ¿eh? O sea, digo, y hemos entrevistado un buen de gente, tenemos un experto en finanzas que nos acompaña muy seguido, Roberto Martínez, y todos tienen frases, pero creo que esa, para lo mejor, porque yo también vivo una parte de creativo y de emprendimiento, y creo que es básicamente lo que me ha sacado y ni siquiera lo había conceptualizado o visualizado como el tema de la creatividad y el diseño es lo que te mantiene el emprendimiento. Oye, y para cerrar, digo que platicaste todo, que en realidad creo que va a ser bien interesante para la gente que lo escuche y tiene mucha secuencia con el episodio de la mesa de trabajo de los empresarios de la economía naranja. Si
te preguntara cuál es tu superpoder como emprendedor, cuál consideras que ha sido lo que te ha mantenido y lo que ha logrado todo esto que nos platicas, ¿cuál sería? Yo creo que hacer las cosas. Hacerlo. O sea, con miedo, pero hacerlas. Con dinero o sin dinero, hacerlas. Creo que mantener el foco en hacer realidad, perdón, las ideas. O sea, es como, es como que el mejor superpoder que tengo. Ok, Y otro es hacer que esas ideas te cuenten una historia. muy bien. Entonces, a mí me gusta crear comunidades, tribus, que de pronto saber que, o sea, en redes sociales siempre he tenido esa fortuna y me ha ido muy bien, justo por eso, porque de pronto no se queda en algo como que push, compra, ¿no? Sino al contrario, te cuento miles de cosas, pero quiero que te involucres con la marca, no quiero que me compres un producto, ¿no? O sea, quiero que formes parte de algo que te va a representar y que a la vez te haga sentir parte de algo más grande que tú. Entonces, para mí entonces tengo una gran responsabilidad como emprendedor de lograr que las historias sean potentes, los productos sean potentes, porque además, si no funciona, no pasa nada. Damos next, creamos otra cosa y el chiste es, mientras más rápido lo empieces a hacer o iterar, entonces más rápido hagas pruebas, logres hacer realidad tus ideas, va a llegar un momento en donde se va a convertir en algo más automático y entonces ya no te va a costar trabajo hacer ideas. Así, ahora tu reto es hacer qué tan rápido te recuperas de los fracasos para hacer la siguiente idea. Exacto, claro. Oye, qué encantado con la plática contigo. Qué buena onda también pensando que ese elefante ya está encontrando su tribu, ha encontrado tantas tribus, como empezó toda la historia de lo que nos platicas de tus emprendimientos desde los 13 años. Si nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente que nos esté escuchando y viendo, porque también se sube como video en nuestro canal de YouTube y en el mismo, en las mismas plataformas donde tenemos el episodio. Claro que sí. Y antes de eso me voy a meter un comercialote. Adelante, dale. Esto es Mira, patio. Esta curva, así que puede oírse muy fácil, no fue fácil. Y mucho de eso fue mucho trabajo personal y mucho encontrar herramientas que me ayudaron a poder lograrlo. Y durante todos estos años he podido documentar esta metodología en un taller que se llama Brújula. Entonces, ¿qué hacemos con el taller Brújula? Ayudamos a los emprendedores a encontrar el propósito de su vida y convertirlo en un producto que pueden vender. Okay. Entonces, si la gente está interesada, sobre todo si la gente Hablemos de Lana, quiere o está en esa búsqueda personal, yo lo puedo ayudar a poder encontrar ese norte con la brújula y que puedan lograr dejar de trabajar y empezar a vivir una vida de hacer cosas que le dan dinero, ¿sabes? O sea, es como ya trabajo, o sea, vivo lo que produzco, ¿sabes? Estoy viviendo mi marca, vivo mi empresa, hago que más cosas fluyen hacia mí, ¿no? Porque estoy en propósito. Entonces hay una razón de ser que no necesariamente es un trabajo, sino es un propósito de vida que te ayuda a encontrar un balance en lo bueno que eres, en lo que te pagan por trabajar, tus pasiones y lo que necesita el mundo de ti. Y eso es el balance de todo eso es el propósito y es una metodología que se llama Ikigai. Entonces, nosotros hemos podido llevarla a poder desarrollar productos a través de esa metodología, ¿no? Y hacemos eso tanto con nosotros en Montón como con diversos clientes como el TEC de Monterrey, Centro, etcétera, universidades por acá. Entonces, quien quiera, adelante, mis redes son @Sergio_Su, S-U, como hijo de Su, así, @Sergio_Su. Y pues nada, adelante, conversemos, platiquemos, sigamos esta charla que si los pude acompañar este ratito escuchándolo en audio, cuando quieran, ahí estamos en las redes sociales. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven, ya escucharon. Acérquense, pregúntenle, mándenle mensaje en las redes sociales para que puedan tener esta asesoría, y aprender pues de la gente que tiene toda esa experiencia. Y compartan nuestro episodio, compartan el resto de episodios, hagamos que la comunidad crezca y nos vemos en la siguiente para seguir hablando de lana. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos
debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. Cultura financiera.